Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, como cada día, dé sus vidas y les ayude a caminar y andar en el camino que nos ha dado, un camino de pacto. Estamos en la Parashá Shemot, estamos iniciando el Sefer Shemot en esta semana y vamos a abocarnos a él. Perec 1:1 dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Con Jacob cada hombre con la gente de su casa vinieron. Reuben, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Fueron todas las almas que salieron del muslo de Jacob, 70 almas, y Joseph ya estaba en Egipto. Falleció Joseph, todos sus hermanos y toda la generación aquella. Empero los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron y se aumentaron y se fortalecieron enormemente y se llenó la tierra de ellos. Bueno, la Torá nos hace una narración de cuántos habían entrado o quiénes habían entrado aquí a Egipto y los acontecimientos, nos va a narrar los acontecimientos que van a proceder. La Torá nos ha enseñado y nos hemos aprendido de nuestros Pushkin, precisamente que el pueblo de Israel entraron 70 personas y que en un determinado momento, en este caminar, en este andar, se multiplicaron en Egipto, que el propósito del Eterno es hacerlos una gran nación, y aun cuando entraron cada uno de los mencionados hijos de Jacob con sus familias, aún no se habían desarrollado como una nación. Y es precisamente que el propósito del Eterno, llevarlos a Egipto, uno de ellos, entre varios, era precisamente que el pueblo de Israel lograra un crecimiento exponencial, y lo logró. Sentir esta situación en que se veía y se vio, tenía que ver precisamente con el propósito que el Eterno tendría. Y uno de ellos era fructificarlos. ¿Hasta cuándo llegó esta bendición tan extraordinaria que tuvo el pueblo de Israel en Egipto? Hasta la muerte de Jacob, que nos narró precisamente la Parashá Yehi. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando que todo tiene un tiempo en la vida y que el Eterno tiene propósitos en las diferentes circunstancias que hay. Nosotros no nos cambiamos de lugar de residencia o de trabajo o condición. Nosotros no cambiamos nada si no es por el propósito del cielo. El Eterno siempre va a tener un propósito en todas las cosas, y especialmente poniéndose un énfasis muy especial en la palabra, en el término que tiene que ver con el hecho de que hay cambios. Es decir, el término cambio es el que va a traer a la vida de todos y cada uno situaciones que tenemos que enfrentar. Dios en las circunstancias que pone delante de nosotros y que nos permite cambiar en cualquier situación en nuestra vida, tiene un propósito muy importante. Estamos solteros, nos casamos, hay un propósito. Estamos en un trabajo, nos cambiamos, es un propósito. No teníamos hijos, tenemos nuestro primer hijo, es un cambio sustancial y el Eterno tiene un propósito. En todas las cosas que pasan en nuestra vida y que hay cambios,
tiene un propósito. ¿Lo fue en el caso del pueblo de Israel cuando entró a Egipto? Sí. ¿Lo fue en el caso de Israel cuando salió de Egipto? Sí. ¿Lo fue cuando incluso Moshe salió huyendo de Egipto a causa de que había matado al egipcio que estaba maltratando a los hebreos? Sí. ¿Hubo un propósito de parte del Eterno al retornarlo a Egipto para sacar al pueblo de Israel? Desde luego. Y todos estos cambios son ejemplos de lo que el Eterno puede hacer. Y recordando, por ejemplo, a Josué, que fue el sucesor de Moshe Rabbeinu, y que él tuvo la responsabilidad de introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y conquistarla. Tuvo un propósito. El Eterno tuvo un propósito con levantar a una mujer que no tenía hijos, Hannah, y que en su vida traería no solamente un hijo, varios más, pero el que vino primeramente fue Shemuel. Dios hizo un cambio en su vida y ese cambio produjo también que vinieran más hijos. Hay muchas situaciones y hay circunstancias en la vida de todos, y por donde quiera que nosotros veamos las situaciones en la vida, los cambios en la vida tienen propósitos de parte del Eterno, y esos propósitos son importantes. Lo fue para el pueblo de Israel en las diferentes situaciones que vivió y lo es para nuestras vidas. Y ese propósito siempre va a ser para bien. Ese propósito va a ser para desarrollar su redención. Estamos en un camino donde el Eterno ya nos ha dado la redención, pero la redención no se debe quedar solamente en el conocer nuestro, sino tiene que fluir de una manera importante. El pueblo de Israel fue llamado por medio de el que iniciaría este pueblo, que fue Abraham Avinu, o la bendición del Eterno, el pacto con el Eterno que proveería para que la existencia de Israel fuera una realidad. Y este pueblo asumió todas las situaciones, creció y se desarrolló, y en sí y en él, como hemos visto en este libro de Bereshit, cómo el Eterno a través de ese pacto desarrolló las raíces de ese pueblo y hizo que pululara y llegara incluso ahora a Egipto. Dios tiene un propósito en todas las cosas que Él hace, en nuestra vida personal. Él tiene un propósito importante en todas las cosas que pasan en nosotros, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a ello, entendiendo que tuvo el propósito de darnos redención, Baruch Shemo, pero eso no se queda en ello, sino que esa redención tiene que fluir ahora, porque nosotros nos volvemos canales de esa redención. Lo fue Abraham, lo fue Isaac, lo fue Jacob, y ahora Israel tendrá que convertirse en un pueblo por medio del cual vendrá la redención. Y precisamente el libro de Shemot nos habla de esa redención que habrá de ser otorgada por el Eterno, quien es bendito, y que el pueblo que le fue prometida y que le fue dada habrá de ser alcanzado, y habría de ser alcanzado de una manera extraordinaria, a fin de que se convirtieran en representantes, en siervos del Altísimo. Y esto es precisamente lo que el Eterno hace en la vida de una persona, porque no solamente el Eterno prepara la redención para la persona, pero también le prepara para que sea siervo de la redención, es decir, siervo de aquel que ha provisto la redención. Y en este caso el pueblo de Israel habría de experimentar, de enfrentar circunstancias en su vida, y muchas de las cosas que vinieron
precisamente al pueblo. A veces eran situaciones de oposición sin quererlo o sin saberlo, más bien, sin saberlo, se oponían a través de todas aquellas cosas que muchas veces el pueblo de Israel operó en su vida. Lo mismo sucede con nosotros, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ser siervos de Hashem para servirlo, y eso es algo muy importante. Al final del día, el Eterno nos saca de la esclavitud para servirle, para que nosotros podamos servirle de la manera que Él quiere. Ciertamente es algo muy importante en nuestra vida, y el Eterno, quien es bendito, nos quiere levantar. Precisamente después de que el Eterno le da la sacerdocia de Drot, es decir, las 10 palabras al pueblo de Israel, inmediatamente se habla del siervo que le fue bien con su Señor y que él decide por voluntad propia quedarse con su amo, y por esa decisión que toma le hacen con la lesna le hacen un hoyito y le ponen una marca que lo determina como un hombre que ahora está al servicio de su amo. Y es interesante porque nos habla precisamente de a veces las circunstancias que nosotros vemos y por qué después de la entrega de la Torá. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque ciertamente el pueblo de Israel se está convirtiendo en el libro de Shemot en un siervo. Y ese siervo tendrá que aprender a vivir en la libertad que el Eterno le ha dado y servirlo a Él, no a otro amo. Y en este caso este siervo se equivocó. ¿Por qué en la oreja? Porque oyeron la palabra del Eterno, y a pesar de que oyeron la palabra del Eterno, este siervo procuró por tener otro amo y no a su Creador. Y eso es precisamente la lucha, y una de las luchas que se van a experimentar y se van a dar en el libro de Shemot. La vida del pueblo de Israel, escuchando los mandamientos, aprendiéndolos, pero teniendo la lucha de vivir, involucrándose verdaderamente en este caminar. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser verdaderamente siervos, servidores del Eterno, y no anteponer o poner a otro amo que no sea el Eterno, porque el que antepone a un amo que no es el Eterno en su vida, que puede ser cualquier cosa, entonces no servirá a Hashem. Y desgraciadamente eso lo desviará de las razones que el Eterno tiene y del masal, el destino de la redención que el Eterno le ha dado. Es decir, uno se aleja de las razones y de los propósitos que el Eterno le ha dado. Sí, el Eterno nos ha dado la redención, pero nosotros tenemos la responsabilidad de servir a esa redención, es decir, al Eterno que produjo, que dio la redención. Este libro nos habla precisamente de todas estas circunstancias, porque el pueblo de Israel fue redimido, y nuestros Pushkin nos dicen que precisamente al sacar al pueblo de Israel, Hashem, de Egipto, les estaba redimiendo, y un prototipo de todo lo que hará el Eterno para su pueblo Israel. Una reflexión muy importante que tiene que ver precisamente del servicio al Eterno en este libro, tendremos que aprender a ser siervos y buenos siervos de Hashem. Es un punto pero importantísimo dentro de este libro,
que estaremos viendo de este Sefer. Que tengas un magnífico día y que esto te lleve a pensar y a reflexionar mucho en cómo estás sirviendo al Eterno. Shalom, shalom.